Usted sabe que hace unas poquitas semanas, junto a Guadalupe, regresamos del viaje que hace ya varios años que hacemos a los Estados Unidos. Dios nos ha permitido estar en varias ciudades, en varios estados, conocer varias iglesias. Y aunque hace varios años que hacemos lo mismo y que Dios nos ha permitido este privilegio y este honor de poder llevar su palabra a otros lugares, no va a dejar de sorprendernos la manera en que la iglesia norteamericana, especialmente de los ciudadanos norteamericanos, es bendecida. Algunos de las iglesias que visitamos tienen edificios fastuosos, lujosos, enormes. Gastan dinero en escenografías, cambiándola todos los meses y haciendo escenografías de teatro, hacen recitales, hacen eventos costosos y en el tema de tecnología están a la vanguardia, tienen no sé, cosas que yo ni siquiera, ahí las veo nada más, mesas que tocan botones y se prenden luces y cosas increíbles. En el estacionamiento, cuando uno mira el estacionamiento donde están los vehículos de los hermanos, la mayoría son modelos nuevos o modelos recientes. Cuando uno ve todo esto, esta fastuosidad de lujo y de riquezas, la pregunta que uno se hace es, Señor, ¿por qué a unos tantos y a otros tampoco? ¿Sí o no? Pero esta pregunta cambia radicalmente cuando uno observa la realidad de la iglesia en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la persecución y el asesinato y la quema de iglesias en África, especialmente en Nigeria, que está ocurriendo en el día de hoy. Esta semana ocurrieron atentados. Esto es algo tan notorio y alarmante que inclusive el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un par de semanas amenazó con invadir el país si no detienen las matanzas de los cristianos. Cientos de cristianos han sido asesinados en los últimos meses. Familias enteras han sido devastadas o corridas de sus hogares. Decenas de iglesias han sido incendiadas, tanto cristianas, evangélicas como iglesias católicas. Esta última semana, es decir, la semana que corrió en estos días, 25 hermanos fueron asesinados por los extremistas solo por ser cristianos. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios decide bendecir a uno y no hacerlo con otros solo porque es un Dios caprichoso? Hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos y nos encontraremos con esta paradoja. ¿Por qué unos son bendecidos y otros no? ¿Por qué a unos la vida les sonríe en todos los órdenes, mientras para otros la vida es difícil y amarga? A todos los creyentes, en todos los lugares, siempre les tiene que ir bien, o los propósitos de Dios a veces hace que no tengan una vida tan feliz. El título del mensaje de esta mañana es: Dios tiene planes incomprensiblemente perfectos. A medida que avanzamos en el estudio del libro de los Hechos, vamos aprendiendo no solo el desarrollo y el crecimiento de la iglesia primitiva, sino también cómo vivieron aquellos hombres y mujeres en su camino de fe. El propósito de la lectura, del estudio del libro de los Hechos, es entender de qué se trata el Evangelio y cómo podemos nosotros amoldar nuestras vidas a lo que Dios espera. La carta del libro de los Hechos nos está llevando por distintos escenarios, por distintas ciudades. Hemos recorrido prácticamente a través de los 11 capítulos anteriores distintos lugares de Palestina, distintos escenarios, distintas situaciones, pero en todos los casos vemos a Dios glorificándose y la iglesia creciendo y expandiéndose. Estuvimos viendo por varios capítulos, especialmente los primeros capítulos, todo lo que ocurría en Jerusalén. Luego se amplió el escenario a la región de Samaria, más tarde a Cesarea y a Jope, como ocurrió en el capítulo 10. Luego a Antioquía, como ocurrió en el capítulo 11, donde nacería la primera iglesia de no judíos. Ahora el relato en el capítulo 12 nos va a hacer regresar a la ciudad de Jerusalén para mostrarnos lo que está sucediendo en ese lugar. Capítulo 12, versículo del 1 al 5, va a ser la primera lectura. Dice así: Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada.
Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La iglesia de Jerusalén está nuevamente siendo perseguida por causa de un hombre que odiaba a los judíos, odiaba a los cristianos injustificadamente, porque no había delitos, no era gente mala, no era gente deshonesta. De hecho, resaltaban la sociedad o ensalzaban o le daban valor a la sociedad de aquel tiempo. Sin embargo, Herodes perseguía a los cristianos solo por ser cristianos y por congraciarse con los judíos, que en ese momento eran mayoría. Este Herodes, del cual nos habla este capítulo 12, ustedes recordarán que hay varios Herodes en las Escrituras. Bueno, este Herodes en particular es el nieto de Herodes que mandó a matar a los niños en el principio de los evangelios. Es el nieto de aquel. También es sobrino de Herodes Antipas, aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Así que este Herodes es un hombre de una familia con sus manos llenas de sangre, un hombre que no le va a temblar el pulso de matar o de asesinar o de juzgar, porque es un hombre de una familia sanguinaria. Por el relato bíblico y el relato histórico, ninguno de sus descendientes conoció al Señor Jesucristo. Sin embargo, hubo un familiar que estuvo muy cerca de creer. Ya lo vamos a ver cuando nos toque ese capítulo, pero quiero leer solamente un versículo en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo está haciendo su defensa de por qué está siendo juzgado y llevado a Roma y habla frente a uno que se llama Herodes Agripa. Este es hijo de este que está acá. Y dice las Escrituras que cuando termina Pablo de hacer su defensa, le dice a este rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dice Pablo. Vamos, entrégate. Es el momento de cambiar tu historia, es el momento de cambiar la historia de tu descendencia. Estás a punto de creer. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. No hay esperanza para la familia a menos que se entregue al Señor. Los pecados o los hábitos pecaminosos de nuestros antepasados nos alcanzarán a menos que nosotros nos pongamos bajo las alas del Señor y recibamos el perdón de nuestros pecados y la maldición que acarreábamos a través de nuestra vida. Vivir bajo la voluntad de Dios rompe toda maldición de nuestros antepasados y de nuestros propios pecados. Yo no creo que haya que hacer rituales especiales o sesiones especiales de liberación o cultos especiales. Lo que creo es en el poder del sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados y transformación de nuestra historia y de la historia de nuestra descendencia. Algunos de nosotros, como hemos hablado en algunas oportunidades, venimos de historias familiares dolorosas, difíciles, cargadas con un montón de vicios y de pecados. Pero el día que Cristo llegó a nuestra vida, fuimos la barrera que Dios colocó para que nuestra familia, antes de ser maldecida, sea bendecida por la sangre de Cristo. Claramente la familia de Herodes no entendía esto y siguió derramando sangre inocente, tal cual como lo habían hecho sus antepasados. Por eso dice en el versículo 1 que Herodes encarceló a varios miembros de la iglesia para maltratarlos y asesinarlos, que inclusive mató a Jacobo, el hermano de Juan. Cuando vemos quién es este Jacobo, nos damos cuenta que en los evangelios era un personaje muy importante. Regularmente pertenecía o estaba con Jesús muy cerca, perteneciendo a esa tríada, a ese grupo de 3 personas:
Pedro, Santiago y Juan, que eran los que estaban siempre con el Señor. Pedro, Jacobo y Juan estaban siempre con el Señor. Fue uno de los primeros discípulos. Estuvo en la resurrección de Jairo, estuvo en la oración del huerto de Getsemaní, estuvo presente en la transfiguración, estuvo presente en la pesca milagrosa, estuvo presente en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Una persona que si uno lo mira como prospecto, uno diría, este hombre va a tener un futuro impresionante en el camino del Señor. Sin embargo, en el comienzo de la historia de la iglesia, el Señor decide que su trabajo había finalizado siendo un jovencito, que él ya había hecho todo lo que tenía que hacer y Dios dice, es tiempo de que vengas a mi presencia. ¿Por qué Dios permite que muera un hombre tan importante? ¿Por qué Dios permite que un íntimo de él muera? Bueno, esta será la paradoja que trataremos de responder a lo largo de esta historia. ¿Por qué Dios libera a unos, como va a hacer con Pedro, y permiten que otros mueran, como ocurre con Jacobo? Inclusive lo podríamos tratar a algo más doméstico. ¿Por qué Dios sana a algunos y a otros no los sana? ¿Por qué Dios a unos los bendice y los prospera y a otros no? ¿Por qué será esto? Bueno, la respuesta que vamos a encontrar a lo largo de todo el capítulo es que no todo lo que ocurre tiene una explicación racional, lógica y humana. Dios es soberano y no podemos explicar todo lo que Él hace. Por eso su palabra, la palabra de Dios, nos invita a confiar en el Señor aún cuando no podemos explicar lo que Él hace. Hemos visto la muerte injusta y prematura de hombres y mujeres que tenían vidas increíbles, útiles en el reino de Dios, mientras también hemos visto vivir y perpetuarse hasta la ancianidad las vidas de personas que le hacían mucho daño a este mundo. No lo sabemos todo, pero sí podemos confiar en el Señor en todo momento y en toda circunstancia. Recuerdo la historia que me compartió un pastor hace algunos años. Él tenía un pastor amigo de una iglesia muy grande de Buenos Aires que tenía una enfermedad terminal y había iglesias en el mundo entero orando por él y clamando por él. Él finalmente partió a la presencia del Señor. El Señor no respondió la oración como la iglesia esperaba que la respondiera, aunque sí la respondió, ¿no es cierto? Dice que un día estaba en su auto esperando a su señora que saliera de un comercio, este pastor que me contaba la historia, y dice que vio a un hombre en la esquina emborrachándose y drogándose y una vida que no sería. Y le dijo al Señor, Señor, ¿por qué vos decidís darle vida a este hombre y te llevaste a mi amigo que te era tan útil en el reino de los cielos? El corazón se llenó de convicción de que la única razón por la cual esto ocurría era porque Dios tenía planes, pero además por la misericordia de Dios para este hombre, de que algún día pudiera conocer al Señor. No todo tiene explicación, no todo podemos nosotros explicarlo. Santiago se fue a la presencia del Señor antes que su hermano Juan. Paradójicamente, Santiago fue el primer apóstol en morir, Juan, su hermano, fue el último. Así lo conocemos a través de las Escrituras. Pero el desafío fue mayor para Juan que para Santiago, porque Santiago se fue en el esplendor de su ministerio, mientras que Juan tuvo que permanecer fiel al Señor durante todo el resto de su vida. Ahora, mirando en perspectiva hacia atrás, sabemos que ambos disfrutan de la gloria del Señor. Por eso no bajemos los brazos por los que no podemos explicar, por los que se fueron o por las cosas que no salen bien, porque un día esto será historia y comprenderemos el plan de Dios a su perfección. Sigamos adelante con fidelidad para un día encontrarnos con los que partieron antes que nosotros y disfrutar juntos de la presencia del Señor. Dice el texto bíblico que Herodes tenía planes de matar a Pedro porque le había caído bien a los judíos la muerte de Jacobo, así que dijo, matemos a Pedro, pero no hoy porque hoy es la Pascua, así que vamos a hacerlo mañana, pero vamos a custodiarlo bien. 16 soldados, algo inédito, no hacía falta tantos soldados, pero él quería asegurarse de que Pedro no se le escapara, ¿no? Mientras dice el texto que en el final del capítulo, en el final del versículo 5, dice que mientras Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia, lloraba constantemente a Dios por él. No era una iglesia como esta, así, de cientos de hermanos o de decenas de hermanos orando. Era un pequeño grupo de creyentes orando incesantemente por la vida de Pedro. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el mismo relato.
Ahora, los cristianos no oramos para que Dios cambie sus planes, sino oramos para que se haga la voluntad de Él o para que podamos comprender cuál es su voluntad. Por eso me imagino a la iglesia orando algo así. Señor, rogamos que le des a nuestro amado Pedro paz y descanso, y si está dentro de tu voluntad, que pueda salir libre. Que no ocurra con él lo mismo que ocurrió con Jacob, pero si tu voluntad es la de permitir que muera, danos fuerza y consuelo a nosotros para seguir adelante con lo que nos has encomendado. ¿Y por qué yo creo que esta oración más o menos tenía este contenido? No estoy adivinando, lo vamos a ver con las reacciones que tiene la iglesia frente a la respuesta que el Señor les da. Dice el texto que la oración de la iglesia era incesante, ferviente, intensa, esperando ver cómo la mano de Dios se manifestaba en este momento. Capítulo 12, versículos del 6 al 11, nos va a decir lo siguiente. No me hagan audiorítmicas porque me pongo a... Versículo del 6 al 11, vamos, dice. Me traen recuerdos, no buenos. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión o un sueño. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Pedro está dormido y asegurado. Eso nos dice el versículo, lo que dice el versículo 6, ¿no? Ahora, es así como paradójico, como sorprendente, que Pedro el día previo a su muerte, la noche antes de su muerte, yo me imagino que cualquiera estaría nervioso y ¡ay, es mi última noche! Pedro dormía. Ahora, por lo que podemos ver en este texto y en otros textos, Pedro se caracterizaba por tener un sueño muy pesado. Yo me lo imagino a Pedro roncando como un oso el día previo a su muerte. Porque él también se duerme en Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando el Señor los deja para que oren? Y dice: muchachos, no pueden ni siquiera una hora, tanto sueño tienen. Por lo visto, Pedro se dormía en cualquier lado. Usted conoce gente así, ¿no? Ya te dormiste, le dice, ¿no? A su señora o a su esposo. Ya te dormiste. Y usted queda hablando por 10 minutos solo, ¿no? Y se da cuenta que habló solo cuando escuchó el primer ronquido. Yo les tengo un poco de envidia a estos que se duermen tan fácilmente. A mí me cuesta un poquito más dormirme, ¿no? Pero Pedro está durmiendo la noche previa a su muerte. Yo no sé cómo funciona esto, pero a veces nuestro sistema nervioso o nuestro sistema de ansiedad funciona de forma extraña. Yo puedo dar testimonio de mí. Las 2 noches previas a mi operación en la columna, las 2 operaciones de columna que tuve, dormí como Pedro, sin ansiedad, entregado al Señor, porque no había nada para hacer. O sea, lo único que tenía que hacer era ir al otro día al hospital para que me abrieran, no podía evitarlo. Entonces no había razón para estar ansioso, era como, déjate ir. Sin embargo, no puedo decir lo mismo en situaciones donde quería resolver pequeñas cosas, donde el sueño se me quitó, donde estaba hasta la madrugada tratando de encontrarle la vuelta. Quizás, digo esto como una enseñanza personal, quizás tenga que ver con que es más fácil descansar en el Señor cuando ya no hay nada por hacer. Listo. Mientras que cuando todavía pensamos que hay algo que podemos hacer nosotros, la ansiedad nos gobierna. Por eso el texto dice que no estemos afanosos, sino que entreguemos en las manos del Señor nuestras peticiones y que descansemos. Que descansemos. Dice que mientras Pedro dormía, un ángel se le presentó en la cárcel y una luz resplandeció.
el texto nos habla de una luz potente que iluminó toda la cárcel. Pero Pedro seguía durmiendo. O sea, ni la luz siquiera lo despertó. A tal punto dormía Pedro que el ángel, dice el texto bíblico, que tuvo que tocarlo y decirle, Pedro, despertarte. Y abrió sus ojos y vio al ángel. Y dice que cuando le habló el ángel, las cadenas se cayó de su mano. Ahora, ¿estaba completamente despierto Pedro? No, porque dice el texto bíblico que él pensaba que estaba soñando. Él decía, qué lindo sueño que estoy teniendo, estoy saliendo de la cárcel. Y dice que pasó y pasó otra puerta y pasó otra puerta, hasta que recién estando fuera se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era verdad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que a la mañana cuando se levantan mejor no hablarle. Sí conocen, ¿no? También de esos. Bueno, algunos porque tienen mal genio, pero otros porque todavía no se despertaron. O sea, se ceban el mate en automático. Y hablan en automático, ¿no? Bueno, Pedro está como en ese trance entre el despertarse y el dormirse, porque es tan profundo el sueño que tiene, que está en el proceso de despertarte. Dice que lo llevó a la primera puerta, a la segunda puerta, y cuando estaban en la tercera puerta, recién ahí se dio cuenta de que estaba libre. Quiero hacer tomarme un ratito para hablar un poquito acerca del misterio de los ángeles. El libro de los Hechos nos muestra una clara y contundente actividad de los ángeles en favor de los creyentes y unidos a la iglesia en la expansión del evangelio, ¿sí o no? En el capítulo 5 ya un ángel había librado a Pedro junto a otros apóstoles. En el capítulo 8 un ángel dirige a Felipe al camino donde pasaría el eunuco. En el capítulo 10 un ángel visitó a Cornelio. En el capítulo 12 un ángel libera a Pedro. Esto demuestra cuán íntima relación existe entre el cielo y la tierra, entre el reino espiritual y el reino natural. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿acaso el ministerio de los ángeles terminó? No, de ninguna manera. Ellos siguen activos, consolando, protegiendo, animando a los hijos de Dios y asistiéndolos en la predicación del evangelio, ¿sí o no? En muchas oportunidades en la Biblia los ángeles se han presentado como hombres comunes, por los cuales nos lleva a entender o a aceptar que la aparición de los mensajeros de Dios no siempre está ligado a experiencias místicas o deslumbrantes, sino que muchas veces el Señor manifiesta o enviará su ayuda, su consejo, su apoyo por medios comunes y corrientes. Porque Dios también manifiesta su poder sobrenatural por medios naturales. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero cuidado. Hace unos días me escribió una persona que no conozco, consiguió mi número y me escribió pidiéndome consejería. Esta persona me decía, pastor, yo soy creyente, creo mucho en Dios, creo en Jesucristo y también creo en los ángeles. Hace un par de meses llegó a mis manos un escrito donde una persona escribía y le pedía a los ángeles protectores, a los ángeles inmobiliarios, que le ayudaran a vender o comprar un terreno o algo por el estilo, invocando a los ángeles en su ayuda. Cuidado a quien escuchamos. Lo voy a repetir de nuevo. Cuidado a quien escuchamos, no me voy a cansar de decirlo, mi hermano. Cuidado a quien escucha, y eso me incluye a mí. Usted tiene que tener cuidado con lo que yo le enseño, porque vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice el pastor famoso. No tenemos que creer solamente porque alguien de supuesta autoridad lo está diciendo. Tenemos que constatar que lo que se enseña está en la Escritura. ¿Amén? Los ángeles claramente son mensajeros de Dios, ¿sí o no? Están sujetos a la autoridad ¿de quién? De Dios y no a nuestra autoridad. Cuando alguien invoca la ayuda de un ángel o de ángeles, está exponiéndose al reino oculto, al reino de la oscuridad. Invocar ángeles, por más piadoso o espiritual que pueda parecer, es una invocación directa al reino espiritual oculto al que no se nos ha dado autoridad de ingresar.
Cuando una persona invoca el mundo espiritual oculto, un ángel, un pacto, un ritual o lo que sea, simplemente está diciendo, quiero que se haga mi voluntad y no me importa lo que Dios diga o lo que Dios quiera. Es manipular fuerzas espirituales a mi favor sin la intervención de Dios. ¿Está bien? Estoy siendo claro, ¿no es cierto? Alguien puede decir, pero pastor, yo conozco una persona que invocó ángeles y obtuvo lo que pidió. Respuesta, Satanás también puede hacer milagros cuando se lo invoca. Pero siempre, o la diferencia es que siempre las consecuencias de hacer este tipo de invocaciones van a ser tremendas. Porque Satanás nunca da nada gratis, siempre viene por su pago. Te hice un favor, ok, ahora me tenés que pagar. Estás en deuda conmigo. Por eso un cristiano jamás debe de invocar ángeles. Debe de elevar su oración a Dios en absoluta dependencia, sabiendo que la voluntad de Dios es mejor que la suya. Y si Dios no responde como yo quiero, es porque Dios está preparando algo mejor para mí. Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. No existen otros mediadores, ni santos, ni vírgenes, ni ángeles, ni nadie. Los ángeles están a nuestro favor, pero siempre están bajo la autoridad y el dominio de Dios. En el pasaje que hemos leído, la iglesia está orando. ¿Cómo dice el versículo 5? La iglesia oraba constantemente a Dios por él. La iglesia ora a Dios y Dios decide enviar a un ángel, porque los ángeles están bajo la autoridad del Señor. Claro que los ángeles participan con nosotros en la predicación del Evangelio, pero a veces ni siquiera lo sabemos nosotros. Nos acompañan e inclusive se gozan cuando un pecador se arrepiente. Así dice Lucas capítulo 15, versículo 10, en las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. En el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, un pecador se arrepiente y los ángeles hacen fiesta porque se gozan de la salvación otorgada por Dios. Mi hermano amado, querido, que tanto te amo, tengamos cuidado de las cuestiones espirituales porque no son ni un juego ni un experimento. No es para andar experimentando, leí por acá esto, me parece que por acá, escuché a tal pastor esto, voy a ir por acá. Tengamos cuidado porque las cuestiones espirituales no son un juego ni un experimento. Las consecuencias de meternos en un reino espiritual oculto pueden determinar la eternidad de una persona o la bendición y la maldición de tu vida y tu familia. No juegues con cuestiones espirituales. Y si tenés alguna duda, esta iglesia tiene pastores, esta iglesia tiene líderes, tenés las escrituras para poder leer. No juegues, por favor, con las cuestiones espirituales. ¿Amén? No estoy enojado, ¿eh? El versículo 12 al 17 nos muestra que el Señor sorprende a su iglesia más allá de lo esperado. Pedro dice que sale de la cárcel, voy rapidito para terminar el mensaje, sale de la cárcel y rápidamente va donde estaban los hermanos reunidos para orar. Y golpea la puerta. Y entonces va una muchacha llamada Rode y abre la puerta y ve que es Pedro y le cierra la puerta. Y Pedro se queda del otro lado. Y esta muchacha dice que va a donde estaba la iglesia reunida, sería alguna habitación más atrás, y les dice, está Pedro está en la puerta. Y dice el versículo 15, en todas las versiones, que le dijeron, estás loca. En todas las versiones dice lo mismo, busquen su versión si usted quiere. Dice que la gente en vez de decir, el Señor escuchó nuestra oración, dice, estás loca, no puede ser Pedro. Pero no estaban orando. Pero no puede ser. Entonces dice el texto que Pedro persiste en llamar la puerta para que le abrieran y se dieran cuenta de que sí estaba realmente. Pensaban que no lo iban a ver Pedro, las dos partes unidas. Eso es lo que pensaban. La próxima vez que veamos a Pedro, ya Pedro va a estar separado en dos partes, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban, porque ya lo habían hecho con Jacobo.
Así que verlo a Pedro ahí dice, no puede ser Pedro, debe ser su ángel, de nuevo aparece, ¿no? Es de ser su espíritu o una aparición, no vayas a saber qué cosa. Pero no, dice el versículo 16, mientras tanto Pedro seguía llamando. Así que cuando lo abrieron y lo vieron, nuevamente dice, se quedaron atónitos o sorprendidos. No puede ser. No puede ser lo que nuestros ojos están viendo. Así que me imagino que se pusieron a festejar, gloria a Dios, y Pedro dice que les hace señal con la mano para que hicieran silencio porque lo iban a agarrar. Se iban a dar cuenta de que estaba ahí. Así que le dice, hagan silencio, y después de haber dado unas palabras a los hermanos, se fue y salió a otro lugar. La iglesia es sorprendida por la respuesta de Dios. Mi pregunta es, ¿Dios contesta todas nuestras oraciones? De nuevo, ¿Dios contesta todas nuestras oraciones? ¿Dios contesta todas nuestras oraciones como nosotros queremos? No. Es más, ¿estamos siempre de acuerdo como Dios nos contesta? Porque a veces no nos contesta como nosotros queremos, o a veces nos contesta otra cosa. Acá están sorprendidos y dicen, no puede ser Pedro, esa no fue nuestra oración. Nuestra oración había sido otra, que le dé paz cuando le corten la cabeza, que pueda dormir, que pueda descansar en paz su última noche. No, Pedro fue liberado y ahí está frente a ellos para demostrar que el poder de Dios es mayor que el que nosotros podemos imaginar. Esta semana, el día lunes, me levanté con un texto en la cabeza que me estuvo retumbando toda la semana y se lo quiero compartir. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y acá se está comprobando. Dios es poderoso para hacer mucho más que lo que la iglesia estaba esperando o lo que estaba entendiendo. Versículo 18 al 19 nos dice de que Herodes, después de indagar a los soldados de por qué se había escapado Pedro, los termina matando, demostrando una vez más la crueldad y lo sanguinario que era. Pero el Evangelio termina diciendo el capítulo que crecía a pesar de la oposición de Herodes. Déjame que agrego un detalle en los versículos 24, desde el versículo 20 en adelante, dice que Herodes convocó a un grupo de personas y les dio una diatriba, les dio un discurso y comenzó a hablarles. Y era gente que vitoreaba su nombre porque les convenía, los de Tiro y Sidón, una ciudad que queda al norte de Palestina. Y Herodes se agrandó. Y dice que mientras estaba dando su discurso, la gente comenzó a gritar, esta es voz de Dios y no de hombres. Y dice que al momento Herodes muere, es tocado por un ángel, versículo 23. En ese momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió agusanado. El pueblo estaba alabando a Herodes porque le convenía. Esto es populismo del Nuevo Testamento. Es la voz de Dios y no de un hombre. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribe que Herodes llegó muy temprano al teatro para dar su discurso vestido pomposamente, con un traje de plata, brillante y resplandeciente. Dice que cuando le daba el sol de la mañana brillaba y parecía que era como un espejo. El pueblo comenzó a vitorear su nombre y le daba la categoría de Dios. Sin embargo, lo que ocurrió en esa mañana no era lo que Herodes esperaba, porque dice que un agudo dolor de vientre vino de repente sobre él. Y tuvo que suspender el discurso y 5 días después murió sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. Termino. Lo que vemos en esta historia es que muchas veces nos parecerá que el mal triunfa sobre el bien. Pero tranquilo, es temporal, solo parece. El hecho de que no haya consecuencias inmediatas sobre los malvados no significa que el mal no será juzgado un día, porque sin duda el Señor lo hará. Esta historia nos enseña de que el Señor defiende a su iglesia, defiende a los suyos y que jamás los desamparará. Y que esto incluye las historias poco comprensibles de la voluntad de Dios. La perfecta e incomprensible voluntad de Dios, por lo menos incomprensible para este tiempo, para esta era y en esta condición de pecadores. No encasillemos a Dios en nuestros limitados razonamientos ni en nuestras egoístas expectativas.
Dios es soberano y todopoderoso, y su voluntad y sus caminos siempre serán mejores que los nuestros. Estoy seguro de lo que no entendemos hoy, algún día lo entenderemos. De hecho, algunos de nosotros que nos quejamos por algo que ocurrió en el pasado y dijimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Algunos años después dijimos, ahora entiendo. ¿Por qué sacaste a esta persona de mi vida? ¿Por qué sacaste esta relación de mi casa? ¿O por qué no me dieron este trabajo? ¿O por qué no pude comprar esto? Ahora lo entiendo, Señor. Perdón porque en aquel momento me enojé. Lo que no entendemos hoy, algún día lo entenderemos. Tal vez aquí en la tierra, o tal vez en la eternidad, pero no quedaremos sin respuesta. Por eso nuestra responsabilidad de este lado de la eternidad es seguir perseverando, seguir siendo fieles y confiando en el Señor. Viendo las victorias que el Señor nos da, pero también pasando por las pruebas que Él nos permite vivir. Algunas cosas las comprenderemos, mientras que a otras no hay manera de comprenderlas. Pero un día, conforme a la voluntad de Dios, conoceremos el plan de forma completa. Por eso sigamos adelante, no bajemos los brazos, perseveremos y esperemos en Dios. No perdamos la esperanza ni dejemos de creer. Nuestros ojos deben de seguir puestos en la promesa y no en las circunstancias, porque de un momento a otro, como ocurrió con Pedro, puede venir la intervención divina, un ángel puede tocar tu casa y todo cambiar repentinamente. Sigamos con la esperanza intacta. La esperanza de la sanidad de tu enfermedad, la esperanza de ese hijo que no vuelve, la esperanza de ese matrimonio que sigue en conflicto, la esperanza de un mejor trabajo, la esperanza de que Dios responde. No pierdas la esperanza. Porque a pesar de los Herodes que nos rodean, es decir, los hostigadores, la gente que nos quiere hacer daño, la gente que quiere perjudicarnos, la gente que habla mal de nosotros, la gente que inventa historias para dañarnos, a pesar de los Herodes que nos rodean, Dios sigue estando en control. Y en el momento indicado, el Señor se glorificará para demostrar que Dios sigue siendo Dios. Amén.